Pues nuevamente, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios y aquí estamos nuevamente, teniendo hambre, ¿verdad? Y sed de justicia, sabiendo que el hombre, que el ser humano no tan solamente de pan vive, dice su palabra, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios mismo. Y nosotros tenemos hambre, hermanos, y es por eso que estamos aquí. Y vámonos al versículo 14 del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y dice de la siguiente manera, dice que vino Jesús a casa de Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, tiene su residencia o vive precisamente en Capernaum, a orillas de este mar de Galilea. Y dice que vino Jesús hasta este lugar, a la casa precisamente del apóstol Pedro, y vio en ese lugar, en la casa del apóstol Pedro, a su suegra, a la suegra de este. Pedro, notemos que era un hombre casado, pues se habla de una suegra. Se refiere o se puede inferir que es un hombre casado. Y tiempo más adelante, porque recordemos que son los inicios apenas del apóstol Pedro como discípulo, tiempo más adelante vamos a ver cómo esta esposa del apóstol Pedro lo acompaña a diferentes misiones o viajes evangelísticos, su esposa acompañándolo a él. Y eso lo confirma el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 5 cuando dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros, dice, una hermana por mujer. Entendamos una persona convertida también, una hermana que confiesa la misma fe también que nosotros. No tenemos derecho, dice, de tener una hermana por mujer. Dice, como también los otros apóstoles, haciendo mención a los demás apóstoles o al resto de los apóstoles, que cada uno de ellos tenían su propia mujer. Dice, y los hermanos del Señor, haciendo mención a los medios hermanos de Jesús, que también tenían sus propias esposas. Y dice, y Cefas, que es Pedro. Pedro, entonces, hermanos, era un hombre casado. Jesús viene con sus discípulos, pero también le sigue grandes multitudes y llegan a la casa de Pedro en Capernaum. Y él dice que ve a su suegra de Pedro, que está postrada, que está en cama, entendamos, enferma. Y dice el evangelista que tiene una fiebre. Es decir, que una fiebre está menguando la salud de la suegra de Pedro. Una fiebre la tiene postrada precisamente en cama. Está imposibilitada de levantarse y se encuentra en ese lugar quien la suegra del apóstol Pedro. En un pasaje paralelo, allá en Lucas 4:38, dice el doctor Lucas, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Es decir, todo este preámbulo o todo este contexto está sucediendo precisamente en un día de reposo, en un día de reunión en las sinagogas. Y dice que Jesús se levantó, dice, y salió de la sinagoga y entró en casa de quién, de Simón, entendamos, de Pedro. Dice, la suegra de Simón tenía, notemos, una gran fiebre. A diferencia de Mateo, que tan solamente dice que su suegra de Pedro tenía fiebre, estaba postrada por esta fiebre. Lucas, como un doctor o como una persona preparada,
él menciona que no es una simple fiebre, ¿sí? Sino que es, dice, una gran fiebre. Y sin duda alguna, hermanos, nuestro cuerpo reacciona con fiebre cuando hay alguna bacteria, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algo más dentro de nuestro cuerpo, cuando hay una infección, nuestro cuerpo físico reacciona de esta manera o da evidencia de esa enfermedad a través de la manifestación de la fiebre. Pero Lucas, entonces notemos que dice que una gran fiebre. Y como doctor, él diagnostica una gran fiebre. Dice, y le rogaron, entendamos aquí en a Jesús, por ella. Le rogaron a Jesús para que Jesús le sanare. ¿A quién? A la suegra del apóstol Pedro, que se encuentra postrada en esa cama, en ese lugar en donde vivía sin duda alguna también con ellos. Dice el versículo 15, y tocó su mano, ¿quién? Jesús, a la suegra de Pedro, dice, y la fiebre la dejó. Es decir, inmediatamente cuando Jesús toma la mano o le toca la mano a la suegra del apóstol Pedro, la fiebre cesó. Esa enfermedad interna que ella tenía en su cuerpo físico, esa infección, no sabemos qué es lo que ocasionaba esta manifestación de fiebre. Dice que todo su cuerpo, entendamos, fue sanado cuando Jesús toca a esta persona. Dice que toda enfermedad fue sanada, entendamos, porque la fiebre la dejó. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice, y ella se levantó, dejó la cama, dejó de estar ahí postrada en la cama, se levantó e inmediatamente que se levantó, dice, les servía. Notemos algo importante aquí, hermanos. Un corazón agradecido en la vida de esta mujer, la suegra del apóstol Pedro. Un corazón agradecido por lo que Jesús había hecho en su vida, en su cuerpo físico. Hizo que ella inmediatamente se levantara y empezara a servirles. Podemos inferir nosotros que como parte del servicio que ella hace, eh, ella tal vez les preparó alguna cena porque ya es de noche, les preparó algún tipo de alimento para que ellos lo consumieran en esa casa. Un corazón sin duda alguna convertido al Señor también, un corazón sin duda alguna impactado también por el poder de Jesús mismo. Y un corazón convertido, hermanos, es un corazón agradecido. Cada uno de nosotros que hemos experimentado eh, una verdadera conversión o un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, lo manifestamos o damos evidencia siendo personas agradecidas con el Señor. Dice el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él, ¿a quién? A Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra, dice, echó fuera a quienes, a los demonios. Y sanó, dice, a todos los enfermos. Había dos grupos de personas en ese lugar que le traían a Jesús. Por un lado, vemos personas poseídas por demonios y notemos que eran muchos. No eran uno o dos, sino que eran muchos. Eran multitudes de personas endemoniadas, poseídas por demonios, que la gente le traían a Jesús. Y es sorprendente, hermanos, mirar o darnos cuenta que con la pura palabra de Jesús, los demonios salían
de estos cuerpos. Con la pura palabra, los demonios dejaban ese cuerpo y huían. Y dice, y sanó a todos, también los enfermos. Todos y cada uno de esas grandes multitudes que venían a ver a Jesús, todos, dice, fueron sanos. Oigan, no quedó uno solo que no haya sido sanado en esa tarde noche. Todos. Y aquí vemos, hermanos, el gran poder de Dios manifestado en su Hijo. Aquí vemos las obras, los milagros, los prodigios que Jesús mismo hizo cuando Él estuvo presente en esta tierra. Y esos mismos milagros, esos mismos señales que Jesús hizo en ese entonces, Jesús mismo los hace el día de hoy también. Y Jesús mismo los puede hacer en tu vida y en mi vida, en la vida de toda persona, porque Jesús es un Dios todopoderoso, pero también es soberano. Y de la misma manera que Jesús libertó a muchas personas que estaban poseídas, hoy en día lo puede hacer. De la misma persona que Jesús sanó, entendamos, toda enfermedad en el cuerpo físico de estas personas, hoy también lo puede hacer. Solo debemos nosotros de creerlo. Y debemos de creerlo, porque Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, porque Jesús es el Todopoderoso. Y así como sanó un leproso, restaurando su cuerpo físico y su carne nuevamente poniéndola en su lugar, hoy puede sanar a una persona. Así como sanó el siervo de ese centurión que vino a él rogándole, suplicándole, hoy puede sanar a cada uno de nosotros que nos encontremos tal vez afligidos por diversas enfermedades. O hoy puede sanar algún familiar, algún amigo, alguna amistad. Dios puede sanar porque Dios tiene todo el poder para hacer. Jesús, notemos hermanos, al liberar a las personas de los demonios y sanarle de sus enfermedades a estas grandes multitudes, está haciendo dos cosas. Y una de las cosas que está haciendo es anunciar el reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesús lo dijo, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hace estas señales, estos prodigios, estas sanidades como una muestra de que el reino de los cielos se había acercado. Como una muestra de que el reino de los cielos estaba siendo instaurado precisamente en la persona de Cristo aquí en la tierra. Pero también la otra cosa que Jesús está haciendo es atar al hombre fuerte que es Satanás. Lo está atando, lo está encadenando. Y vemos esto, hermanos, en este pasaje también de Mateo, capítulo número 12, versículo número 28 y 29. Y dice de la siguiente manera, palabras de Jesús mismo, pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, notemos, Jesús echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Dice, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Es decir, el hecho de que Jesús libertara por el poder del Espíritu Santo o por el poder del Espíritu de Dios a estas personas que estaban poseídas, era una manifestación tan solamente
de que el reino de Dios había llegado, de que el reino de Dios se estaba instaurando aquí en la tierra, en la persona, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, si primero no le encadena? Primero debes de atarlo, podemos verlo. Primero debemos de atar al hombre fuerte, amarrarlo, encadenarlo, y entonces dice, podrá saquear su casa. Entonces, estas dos evidencias o estas dos manifestaciones que Jesús está haciendo, hermanos, al liberar a estas personas que estaban llenas de demonios, de legiones de demonios, de multitud de demonios, porque vamos a ver más adelante el contexto posterior de ese endemoniado gadareno que tiene legiones y legiones de demonios dentro. Es todo esto, esta sanidad que hace en el cuerpo físico de todas las personas, hermanos, y entendamos todo tipo de enfermedades, no nada más una simple fiebre, sino todo tipo de enfermedades. Oigan, una de las enfermedades más peligrosas que existía en ese entonces, Jesús la sanó, la lepra, en el cuerpo de este hombre. Y era una enfermedad incurable, de la cual la gente moría. Jesús le sanó. ¿Habrá alguna enfermedad que Jesús no pueda sanar? No la hay, hermanos. Toda la puede sanar. Entonces Jesús da evidencia de que el reino de los cielos se está instaurando precisamente con él, con su vida aquí en la tierra. Y le trajeron, dice, muchos endemoniados y con la pura palabra, hermanos, notemos, con la pura palabra, por el Espíritu de Dios, dice en otro capítulo, él echaba fuera todos los demonios, todos. Él sanó con la pura palabra toda tipo de enfermedad en los cuerpos físicos de esa multitud de gente que venía a él. Dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho, dice por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sanar, hermanos, entendamos, todo tipo de enfermedad y liberar a estas grandes multitudes de demonios que los estaban poseyendo. Es el cumplimiento, hermanos, de la profecía que se encuentra en Isaías 53. Es decir, en la persona, en el cuerpo, en la vida de Jesús mismo se cumple esta profecía. Y es en Jesús donde tiene su cumplimiento. Y no en ningún otro, hermanos, sino en la vida de Jesús tiene su cumplimiento. Entonces, hacer ese tipo de liberaciones de demonios en los cuerpos físicos de las personas, hacer este tipo de sanidad, oigan, cualquier enfermedad, por muy peligrosa que fuera, por muy contagiosa, por muy difícil que el hombre viera esa enfermedad de poder ser curada o sanada, Jesús la sanaba y era para que se cumpliese la profecía o lo que dijo el profeta Isaías de Jesús mismo, porque el profeta Isaías estaba hablando de Jesús mismo. Y dice, él mismo, ¿quién? Jesús. Jesús mismo tomó nuestras enfermedades y nos sanó. Jesús mismo dice, llevó nuestras dolencias, nuestros sufrimientos. Es Jesús, hermanos, y nadie más.
Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente, notemos, verdaderamente, Jesús, entendamos, porque está hablando de Jesús. Llevó él nuestras enfermedades. Es Jesús, hermanos. Y sufrió nuestros dolores. ¿Quién? Jesús. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿quién? Jesús, herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, el pago de estar a cuentas con Dios cayó sobre él. Él pagó el precio. La ira de Dios que estaba sobre nosotros fue quitada por el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados, fuimos perdonados. Es entonces, hermanos, no otra cosa más que el cumplimiento de lo que el profeta Isaías está escribiendo. Oigan, 600 años atrás del Mesías, de aquel que iba a venir, de aquel que iba a tomar nuestro lugar, de aquel que iba a padecer por causa nuestra, de aquel que iba a dar su vida, oigan, para darnos vida, de aquel que iba a padecer y que iba a sufrir, que iba a morir de la manera más cruel, de la manera más despiadada, de la manera también más vergonzosa, es Jesús. Y es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, hermanos, se cumple en la persona de Cristo. Toda la Biblia habla de esa mega historia desde Génesis, allá 3:15, cuando está anunciado el protoevangelio, cuando anuncia Dios mismo que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador, iba a venir quien aplastara la cabeza de la serpiente. Es Jesús mismo el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Y aquí está Jesús cumpliendo, hermanos, con esa profecía, con eso que se había dicho. ¿De qué manera? Sanando toda enfermedad en el cuerpo físico de las personas y liberando a personas que se encontraban poseídas por multitudes y multitudes de demonios, atando a Satanás, encadenando a Satanás para poder saquear su casa. Versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado, dice, de mucha gente. Notemos, esto está aconteciendo ahí en Capernaum, a orillas del mar de Galilea, precisamente en la casa del apóstol Pedro. Sana, ya vemos en el contexto, sana a su suegra, la libera de esa fiebre que la estaba atormentando, que la tenía en agonía, que la tenía postrada en una cama. Vienen grandes multitudes al darse cuenta que Jesús estaba allí para ser liberados de demonios, para ser sanados de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de dolencias en sus cuerpos físicos. Dice, pero viéndose Jesús, que estaba siendo rodeado él de mucha gente, o de muchedumbre, o de multitudes de gente, oigan, mandó, entendamos, a sus discípulos pasar al otro lado. Es decir, de Capernaum, donde ellos se encontraban, a la tierra de los Gadarenos, a la tierra de Gadar. Y entendamos, esto es a través de una embarcación, a través de un bote que estarían utilizando sus discípulos
para atravesar el mar de Galilea. Y vino, dice un escriba, en esos momentos, cuando van a abordar esta embarcación. Viene a Jesús un escriba. Oigan, un maestro de la ley. Personas que Jesús una y otra vez les había reprochado, recordemos, su hipocresía, su falta de justicia, su falta de amor para con el prójimo. Viene a Jesús. Personas, recordemos que ya vimos en estudios pasados, que daban limosnas, que oraban, que diezmaban, que ayunaban. Pero todo esto, hermanos, lo hacían tan solamente para ser vistos por las gentes. Y Jesús una y otra vez les reprocha su hipocresía. Jesús una y otra vez les dice, pero ya tienen su recompensa. Viene un escriba a él. Sin duda alguna, hermanos, podemos inferir que este escriba era distinto a los demás, que este escriba había sido impactado por las enseñanzas y por Jesús mismo, porque dice que viene a Jesús y le dijo, maestro, oigan, él siendo un maestro de la ley, le dice y reconoce a Jesús como maestro. Y le dice, te seguiré, te acompañaré a donde quiera, entendamos, a cualquier lugar que tú vayas, yo te voy a acompañar. Yo te seguiré a cualquier parte, a cualquier lugar que tú vayas. Yo te voy a acompañar. Podemos ver, hermanos, que había sinceridad en su corazón. Es decir, este hombre era distinto de los demás maestros, sin duda alguna. Este maestro de la ley, sin duda alguna, había experimentado de alguna manera una conversión a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, sin duda alguna, había visto milagros, señales, prodigios, oigan, sanidades que Jesús había hecho en estas grandes multitudes. Este hombre había visto cómo Jesús había libertado a grandes multitudes de personas de miles y miles y miles de demonios que estaban dentro de su cuerpo. Por ello podemos nosotros inferir, hermanos, que verdaderamente había una conversión en su vida. Él se humilló, oigan, siendo maestro de la ley, se humilla sin duda alguna, viene a Jesús y le llama maestro. Pero había algo en la vida de él que sin duda alguna no había comprendido. Y lo que él no había comprendido, hermanos, era lo que implica seguir a Cristo. Lo que él no había comprendido es lo que implica, hermanos, ser discípulo de Jesús. Y es algo, hermanos, que también debe estar presente en nuestra vida. Porque seguir, perdón, a Jesús implica muchas cosas que el verdadero discípulo, que el verdadero convertido
debe de estar dispuesto a enfrentar o pagar. La salvación es gratuita, sí. La salvación es por gracia, sí. Pero aquel que la recibe debe estar dispuesto a pagar un precio por recibir. Oigan, negarse a sí mismo. Este hombre venía de una adulación, era adulado por multitudes, porque ellos se levantaban en medio, recordemos, de las sinagogas a orar, y la gente les observaba, y la gente les aplaudía, y la gente les elogiaba, la gente los apremiaba. Esta gente venía, recordemos, practicaban el ayuno y ellos demudaban su rostro. Recordemos que ya vimos estas clases, demudaban su rostro, afligían su rostro para que dijeran, ¿cómo sufre esta persona? Mira, porque está ayunando. Cuán grande es, miran cómo ayuna, ayuna 2 veces a la semana, da diezmo de todo, miren cómo ayuda al pobre, al necesitado. Él venía de este contexto, de un contexto de adulación, un contexto de elogio. Él estaba acostumbrado a eso. Viene a Jesús y debe de pagar un precio ahora. Toda esa adulación queda atrás. Ahora debe de aprender a negarse a sí mismo. Debe de servir ahora y debe de experimentar sufrimiento, porque es una dicha, hermanos. Dice la palabra de Dios que a nosotros se nos ha concedido no tan solamente el creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Pero somos dichosos, somos bienaventurados, como Jesús ya nos lo ha dicho allá en las bienaventuranzas, cuando por causa de Él os vituperen, os persigan, os digan todo tipo de cosas, sabiendo que están mintiendo. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, porque eso indica que estamos en el camino correcto. Y todo esto, este hombre no había alcanzado a comprender. Tal vez él pensaba que seguir a Cristo era algo sencillo y él debería o tenía que comprender que debía de pagar un precio por seguir a Cristo. Él debía de entender que seguir a Cristo implica muchas cosas que tenía que estar dispuesto a pagar. Y Jesús le abre el entendimiento y le dice, las zorras tienen guaridas, sus guaridas. Es decir, esos animales del campo tienen dónde vivir, dónde protegerse del medio ambiente. Tienen una cueva, una guarida donde entran y salen y descansan. Se protegen de aquellos animales que se los quieren dañar, maltratar o matar o comer. Y las aves del cielo tienen sus nidos también, donde de alguna manera moran. Mas el Hijo del Hombre, dice, oigan, haciendo referencia a su humanidad, mas el Hijo del Hombre no tiene, entendamos, nada de eso. No tiene un lugar fijo, no tiene una morada, no tiene una casa. Oigan, recordemos que nació en un pesebre que ni siquiera era de él. No hubo lugar para él.
Una y otra vez vemos en los evangelios, es rechazado, es corrido. Vamos a ver cómo en Gadara, cuando libera a este endemoniado gadareno, le piden que se retiren de allí, porque no tienen lugar allí, no tienen un lugar fijo. Dice, ¿dónde recostar o dónde descansar su cabeza? Jesús advierte a todo aquel que quiere seguirle que enfrentará, hermanos, muchas dificultades y carencias. Oigan, precio que se debe estar dispuesto por seguirle a Él. Precio que todo verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto, ¿no?, a pagarlo. Dificultades, persecución, maltrato, burlas, aflicciones, tribulaciones, escasez, muchas cosas que como discípulos verdaderos de Cristo, hermanos, cuando venga algo de esto a nuestra vida, debemos de sentirnos orgullosos porque estás sirviendo a aquel gran y único Dios, aquel que siendo el dueño de todo en su humillación, se hace dueño de nada, porque vemos que no tiene dónde recostar siquiera su cabeza. Y tú y yo somos discípulos de Cristo. Tú y yo necesitamos estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio de seguir a Cristo. Y este hombre, este maestro de la ley, este escriba, necesitaba saber esto. En otras palabras, o parafraseando, Jesús le dijo, ¿quieres seguirme? ¿En verdad quieres seguirme? Tienes que saber esto. Porque aquellos que me siguen deben de estar dispuestos a vivir como yo vivo, sacrificando todo, negándose a sí mismo, estar dispuestos a ser humillados, a sufrir persecución, a sufrir la misma muerte por causa de la fe, por causa de seguir a Cristo. Y le dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos, entendamos, del grupo de gente que le seguían, tal vez no del grupo elegido por Jesús, del grupo íntimo, del círculo más pequeño, pero estaba allí. Le dijo, Señor, Dios, me reconoce como Dios, como el soberano nuevamente, como el curios, como el todopoderoso. Le dice, Señor, permíteme, concédeme, dame permiso que vaya primero, dice, y entierre ¿a quién? A mi padre. Permíteme, Señor, que antes de poner un pie en esa embarcación, antes de iniciar este viaje, Señor, contigo,
un viaje que no sé hasta dónde me llevará, pero sé que tú vas conmigo. Permíteme, Señor, que primero entierre, sepulte a quién, a mi padre. Entendamos, su padre que acababa de morir. Permíteme, Señor. Y podemos ver, hermanos, que es una petición, una súplica, un permiso que está pidiéndole a Jesús, que parece razonable, porque no veo nada de malo que este hombre pidiera permiso a Jesús para sepultar a quien, a su padre. No era ningún desconocido, era su propio padre. Una petición razonable. ¿Y por qué era razonable? Porque sepultar a una persona era considerado como un deber y un acto o un gesto de misericordia. Porque sepultar a una persona, hermanos, tenía una prioridad sobre todo otro servicio. Por eso era algo razonable. Pero eso decimos nosotros. Eso, creemos nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que cree Jesús? Porque no es lo que nosotros pensemos o lo que nosotros creemos, sino lo que Jesús dice. Versículo 22, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme, súbete a la barca con el resto de los demás discípulos. Súbete. Y son palabras de Jesús. Y le dice, deja que los muertos, entendamos, los muertos vivientes, aquellos que viven como si estuvieran muertos, esos muertos espirituales, aquellos que no han venido a la verdad que es Cristo, aquellos que en algún tiempo nosotros también formábamos parte de ellos. Deja que los muertos entierren o sepulten a quienes, a sus muertos, a sus similares, a sus iguales. Deja que ellos lo hagan. Tú sígueme, súbete a esta embarcación. Ahora, podemos preguntarnos, hermanos, muchas cosas aquí, pero una pregunta apremiante sería, ¿por qué Jesús no se lo permitió? ¿Por qué Jesús le dijo, súbete, sígueme? ¿Por qué Jesús no le permitió que fuera a enterrar a su padre que acababa de morir? ¿Era acaso mucho pedir? ¿Por qué? Y sin duda alguna, hermanos, habrá multitudes de respuestas. Sin duda alguna, habrá o hay muchas especulaciones porque Jesús no nos dice más.
Y cada quien tomará la respuesta que más le acomode, que más le agrade o que más le parezca. Hay varias especulaciones. Y entre algunas de estas especulaciones están estas, que de la manera que sepultaban a sus muertos o lo que hacían allí, vamos a llamarle en ese velorio, no era algo que edificara o no era algo que proveyera un crecimiento, vamos a llamarle espiritual, porque dentro de esos ritos que ellos hacían había ruido o exceso de ruido, había hipocresía, había risas burlonas. Y pudiéramos pensar o especular que probablemente Jesús quería evitarle todo este tipo de cosas desagradables a este discípulo. Allá en Mateo 9:23 dice, al entrar Jesús en la casa principal, en la casa de este principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué hacía esas multitudes que estaban allí? Entendamos en esta casa del principal de la sinagoga, en esta casa de Jairo, es la hija de Jairo, recordemos, se burlaban, dice, de él. Notemos que en este contexto hay burlas, hay ruido, hay grande alboroto. Y nada de esto edificaba o edifica la vida de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo de Cristo. Nada de esto podía aportar algo para el sano crecimiento espiritual del discípulo. Jesús ya había dado la orden también, es otra especulación. Jesús ya le había dicho a él, sígueme, súbete, porque es apremiante, porque la multitud está rodeándonos. Sube rápido a la embarcación. Entonces posiblemente Jesús pasó esto en la mente de Jesús, ya había dado la orden de partir, oigan, no había tiempo de esperarle, era ahora o ahora. O se subía o se quedaba. Otra especulación, otra posible respuesta es que el hecho de que Jesús es Señor soberano, seguirle significa hacer todo lo que Él manda. Seguir a Jesús, hermano, significa en verdad rendir nuestra vida a Él en una total y completa obediencia. El verdadero discípulo de Cristo obedece, oigan, sin cuestionar el por qué. Y esto también pudiese ser que estuvo presente en esos momentos. Jesús es el Rey soberano, Jesús es el Señor todopoderoso y lo que Él diga se debe de cumplir. Y le dice a su discípulo, súbete, sígueme. Y él debía de obedecer.
Lo dijo Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos. Pero sigue diciendo, si hacéis lo que yo os mando. También dice, si me amáis, guarda, obedece mis mandamientos. No sé cuál de todas las respuestas pudiéramos tomar. Lo que sí sabemos es que Jesús le dijo a este discípulo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos de seguir a Jesús. Y cuando Jesús nos marca, nos indica hacer algo a través de su palabra, como discípulos de Cristo, nosotros debemos de obedecer. Y nunca cuestionar el por qué o el para qué. ¿Por qué yo, Señor? Porque a mí simplemente debemos de obedecer. ¿Cuánto estamos obedeciendo, hermano? Si Jesús se te presentara el día de hoy y te dijera, sígueme, ¿qué harás? ¿Qué haremos, hermano? Creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos rendido ya nuestro corazón a Él. Y en esa rendición está involucrada o está mezclada esa total y completa obediencia que le debemos a Él. Y creo que aunque nos duela, aunque nos cueste, porque no es fácil, debemos de reconocer, no es fácil obedecerle, tenemos que obedecer. Aunque a veces nos cueste lágrimas, tenemos que obedecerle. Aunque a veces nos duela, tenemos que obedecer. Quiera Dios, hermanos, que seamos verdaderos discípulos de Cristo, obedientes a su palabra, a su mandato. Porque un día, hermanos, estaremos con Él y un día nos dirá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, fuiste obediente a mi mandato, a mi palabra. En lo mucho te pondré. Entra y regocíjate. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que nos espera, hermanos, en aquel lugar donde pasaremos una eternidad a su lado. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén. Amén, amén, pastor.